te pregunto, en los tiempos de ahora en los que yo creo que sí que vemos de todo en televisión, ¿qué es para ti la telegenia? Es que la telegenia, vamos a ver, no te voy a poner casos de personas que no son guapas y que sin embargo atrapan al espectador. ¿Puedes ponerlos? Pero los hay, los hay. No, porque significaría decir que no son guapos y entonces Bueno, todo el esa mundo se persona ve lo muy bien, sabría. todo el mundo se ve muy bien. No, no, no. Pero hay mucha gente que no es guapo, que no tiene un atractivo especial físicamente y sin embargo atrapa al telespectador. Yo creo que hay una excesiva preocupación por la belleza, creo que hay una excesiva preocupación por la belleza en televisión. O la ha habido, ahora ya cada vez menos también, ¿no? Yo creo que la preocupación tiene que ser la capacidad por comunicar. La capacidad por comunicar. Fíjate, esto de llevar traje y corbata, yo lo veo bien por una razón fundamentalmente, porque llevas traje y corbata y no llamas la atención. Si no llevaras traje y corbata, tenés que estar pensando qué camisa te pones, qué tipo de chaqueta. No, me ponen chaquetas oscuras, camisas blancas y las corbatas de lo más simple. Es una forma de que la gente esté pendiente de lo que dices, no de otras cosas, ¿no? Pero sí, no, la telegenia es... Bueno, tú sabes que hay gente... Por ejemplo, ¿quién podría tener telegenia ahora mismo? ¿Quién es más telegénico? ¿Feijóo o Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez, evidentemente, ¿no? Sin embargo, a través de redes, bueno, pues ha sido señalado por muchas razones, también sus errores, ¿no? Los que sean, ¿no? Pero hay casi un odio en determinados sectores de la población. ¿De qué le sirve la telegenia? De nada. De nada. Por eso te digo que la telegenia es un tema que hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Hay que cogerlo con pinzas. Bueno, ya si te hacen una campaña de cualquier tipo, pues la telegenia se acabó para siempre, ¿no? Olvídate. No, me refería más que nada, no tanto a la gente que va a figurar en un programa, sino a la gente que lo configura, que lo hace y que lo presenta. Sí, no, pero esto te lo pongo porque en política se valora la telegenia también, ¿eh? Si no porque le han hecho cambiar a Feijóo las gafas por unas lentillas y porque lleva otro pelo, ¿no? O sea, porque se piensa en la telegenia. No, no es algo... Pero yo digo, la telegenia es otra cosa. En estos casos es otra cosa. Pero en fin, un día se darán cuenta. ¿Y cómo es posible entonces que gente que no tiene nada de telegenia esté ahí presentando, ¿Quién comunicando? te ha dicho que no tiene telegenia? Por ejemplo, Bueno, mi propio criterio. bueno, O que no habla bien, que no tiene buena dicción. Antes era pero un tiene valor. otra cosa. Hay gente, bueno, ya me estás hablando de los programas donde sale todo el mundo, ¿no? Y donde Claro. gritan mucho, donde hay mucho Bueno, ruido. tú sabes. ¿Sabes lo que funciona? El ruido. El ruido. Mira, esto es algo clarísimo. Tú estás con el mando en la mano y estás pasando de un programa a otro. Estás viendo unos animalitos, una persona hablando con otra, y de pronto aparece una serie de gente que se grita, que no sé qué. ¿Dónde te paras? Normalmente, donde hay ruido. A ver el follón, porque somos cotillas. Donde hay ruido. Eso funciona en televisión, y eso lo saben los más listos de la tele, lo saben. Mi Y padre, eso es que sepas que se hace en todas las televisiones, no solamente en Telecinco. Bueno, ahora la gente de Sálvame está en Televisión Española, pero en otras cadenas ha habido también esto. Y acuérdate de Tómbola en La Valenciana, que es la primera que empezó con este tipo de realities, ¿eh? En una televisión pública, ¿eh? No nos olvidemos de eso, me ¿eh? acuerdo de ese programa y después Sí, de la sí, que sí. hay tomate. El Aquí Tomate, que hizo grandes aportaciones, ¿no? al mundo de la televisión. Mucha Por gente... ejemplo, la entrevista al telefonillo de la casa, ¿no? Esa no me acuerdo. No, tocaban el No, telefonillo y entonces ponían el micrófono y decían, oiga, que si está no sé quién, ¿qué sabe de esto? ¿Ha visto? O sea, y se hacía así, se hacían entrevistas al telefonillo. oye, tú has pasado, bueno, mucha gente ahora mismo te recordará sobre todo por tus 18 años En seguidos en Telecinco, Telecinco, pero sí, antes de eso has dado muchas vueltas. Quiero decir, has muchísimas. estado en un sitio, en otro. Es muy interesante porque yo no conocía todo eso tuyo y lo he descubierto gracias a tu libro. Pero ahora que estamos Bueno, y en hablando, mi libro no cuento nada, ¿eh? Yo he bueno, cambiado de trabajo más veces, a veces por propia voluntad y otras veces sin mi voluntad, ¿no? pero uno de esos fue que después de informativos y de dar unas vueltas, bueno, pues al final fuiste el creador y pensador del formato Espejo Público, Sí, sí, que era algo con así ayudas también, ¿eh? como un magazine. Entonces, en los Sí. tiempos que corren y sabiendo que el follón llama la atención y teniendo pues Pues toda tu mira, experiencia, perdona, ¿cómo harías tú un espejo público actual? ¿Qué harías? creo ¿Harías que lo que tú quieres hacer o lo que crees que va a tener te audiencia? sorprenderías, pero entonces ya supuso una ruptura con lo que se hacía antes.
Porque en teoría yo lo que tenía que hacer era un informe semanal, pero al día siguiente de informe semanal. Entonces no me valía, quiero decir, tenía que hacer algo diferente. Y entonces lo que hice fue una revista. Fíjate que Pepe Oneto, que es otro de los tíos más listos que he conocido, me dice, oh, sí. Pues le dije, ¿cómo un informe semanal después de informe semanal? Y me dice, mira, haz lo que quieras. ¿Cómo esto? Y me suelta una de las revistas que había entonces, en las que él había trabajado. ¿Haz una revista? Y entonces digo, sí, señor, una revista. Entonces me puse a maquinar un formato de revista y se lo presenté. Y me dijo, de maravilla. Entonces era un programa en el que había pues, un reportaje de actualidad, pues no sé, sobre ETA o sobre cualquier historia de estas, ¿no? Había un reportaje, por ejemplo, de una peregrinación a Lourdes, meternos en el tren con la gente que iba a Lourdes, con todo eso, y hacer un reportaje sobre todo aquello. Un reportaje sobre un exorcismo en un lugar en Madrid. Había de todo, había cosas sensacionalistas, cosas serias, pero sí que trabajamos muchísimo la puesta en escena, la música de cada reportaje, el título de cada reportaje. Y al final pues nos quedó una cosa muy aparente, la verdad. Pero ya era rompedor entonces aquello, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que haría? Pues mira, prefiero que no me lo encarguen. ¿Sabes? O sea, ahora mismo yo voy a descansar de todo esto, ¿no? Pero seguramente habrá que meter un poquito de marchicha. Pero no haría nada, eso sí te lo digo, por el clickbait. Creo que yo no, ya me coge un poco mayor para todo eso. En ese formato de espejo público hay algunas secciones que mencionas con cierta guasa, en la que, creo que fue en espejo público, en la que mandas a un colaborador tuyo a ir a una boda. A Willy Sánchez. Y le mandas con un traje que no era de la etiqueta de la boda. Bueno, pues se casaba un torero, se casaba Enrique Ponce, y yo los envié allí a los dos, al periodista, a Willy, que ahora es Willy Veleta, ahora es conocido como Willy Veleta, y él venía como cámara, pero enseguida vi que este chico pensaba de otra manera, ¿no? Todo era muy raro en él, ¿no? Pero era genial, genial. Y entonces lo convertí en redactor. Pero para que hiciera esas cosas, para que le diera el coco, ¿no? Y un día se fueron a la boda de Enrique Ponce y dice, oye, ¿vamos vestidos con corbata y tal? Porque yo siempre soy fanático de eso y le digo, no, con corbata no, vais a ir vestidos de corto, como van los toreros. Pero serás malo. Pero yo pensaba que algunos irían de corta. La verdad, de verdad que no fue malintencionado. No todos. Pero yo pensaba que a lo mejor el novio iba vestido de corto. Total, que los únicos que iban vestidos de corto eran ellos. Dando la nota. Y entonces me llama Willy y me dice, pero estamos haciendo el ridículo aquí vestidos de corto y tal. Digo, mira, yo la verdad que no sabía cómo contener la risa, ¿eh? Cuando me llamaron. Pero le dije, vosotros acercaros a la gente, preguntarles algo de la boda, que sus planes, lo que sea. Bueno, pues al cabo del tiempo me llaman los tíos y me dicen, tenemos un reportaje estupendo, ¿no? Magnífico, todos se paran y se ríen muchísimo con nosotros. Bueno, pues ya está, conseguisteis esto, ¿no? Se hizo un reportaje estupendo. Un reportaje estupendo. De humor, porque en este caso ellos hacían un reportaje de humor, que tampoco era algo que estuviera en los programas semanales entonces, ¿no? No había un reportaje de humor. Entonces teníamos moda, humor. Era eso, una revista. Y la parte de humor, que son las viñetas que hay en toda la revista, pues lo hacían ellos, ¿no? Y además tenían mucha gracia. También mencionas que otra de esas secciones era coger un diccionario, abrirlo por una palabra No, X. es que estos a veces me decían, ¿y qué hacemos ahora? Y ella tenía que pensarles todo. Y ya un día se me ocurrió coger el diccionario, abrirlo y decir, mira, esto. Y apareció Cosmopolita. Y entonces digo, hacer un reportaje sobre los cosmopolitas. ¿Pero cómo un reportaje? Y yo digo, pensad esta pregunta. Y me acuerdo que les dije, ¿qué haría usted si hubiera una invasión de cosmopolitas? Y esto fue tremendo porque había gente que salía, que le preguntaba y dice, yo sacaba el ejército, o yo mandaba la aviación. Sin saber ni lo que era. Muchas veces tenemos dudas con el diccionario, ¿eh? Parece mentira, pero es curioso. Hay cosas, por ejemplo, sobrio y ebrio. Yo recuerdo en un reportaje de estos que una persona decía, mire usted, llevo 50 años al frente con mi taxi y no he conducido sobrio en mi vida. A la cárcel directamente, claro, imagínate. Que muchas veces cuando te ponen una cámara por delante es muy difícil, que era una cosa que en un momento determinado ya me dio un poco de vergüenza porque parecía que éramos un país un poco raro, ¿no? Con estas cosas, pero es curioso cómo cae la gente cuando tiene una cámara enfrente, o sea, es como que te asusta la cámara y te hace llegar al pensamiento más absurdo, muchas veces, ¿no? Porque la cámara impone. ¿Te ha impuesto la cámara a ti en alguna ocasión? Muchas veces, sí. A mí la cámara, yo diría que me ha impuesto siempre.
pero por eso había que estar muy preparado, ¿no? O sea, la cámara te exige estar preparado, saber lo que tienes entre manos. Es decir, es fundamental.